¿Qué dice su coleguilla? Que estamos de vuelta con otro vídeo. Y como estáis viendo, hoy tenemos un formato diferente, ¿no? Y es porque me puso un comentario, que lo pondré por aquí. En fin, comentar un poco pues mi discografía y lo que para mí supuso pues comprar esos discos, cuál me gustaba más, en fin, un poco de todo eso, ¿no? Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos para intro. Bueno, y aquí tenemos preparado el primer disquito, ¿no? Como podéis ver, lo compré en una tienda de discos que se llamaba Marca Paso, aquí en Granada. Bueno, el disco es de Jeff Miles, de 1994. Todos estos discos no los compré yo, porque antes de yo empezar a comprar discos y de comprarme los platos, bueno, mi primo fue, digamos, el primero que se compró los platos y empezó a comprar vinilos, y yo iba pues casi todas las semanas a su casa, y allí pues practicábamos y aprendimos a pinchar, digamos, en su casa los dos. Y entonces cuando él se aburrió, pues me vendió los platos y me vendió los discos. Y bueno, estos discos los compró él, pero es como si fueran parte de mi vida, ¿no? De mi historia, porque con estos discos son con los que yo empecé a pinchar. Como podéis ver, pues era un rollo muy minimalista, ¿no? El rollo que llevaba Jeff Miles en esa época, que quizás hoy en día está un poco más alegre, ¿no? No estaba tan oscuro como en estas producciones. Veis que es un techno muy lineal, casi no tiene paradas. Lo único que la melodía esa de tirin, 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 pues va evolucionando, ¿no? Se va filtrando, alargando, cortando. Eso es, digamos, los cambios que va haciendo durante el tema. Y sí que este disco en particular tenía una parada, a ver si la encuentro. Aquí está la paradita que os comento. El disco iba avanzando y aquí hacía una parada y hacía como unos cambios melódicos, y luego cuando entraba el disco te había cambiado el compás y te volvía loco, porque el disco si lo tenías mezclado se te iba, porque no seguía los compases. No sé por qué hicieron este corte, escucharlo. Y cuando entraba, pues las dos mezclas se iban al garete y ya tenías que quitarlo. O sea que te tenías que aprender exactamente dónde estaba el cambio ese para quitarlo antes, o si no, pues te arruinaba la mezcla. Vamos a ver lo que tenía en la cara B. Bueno, aquí vemos que tiene pues una paranoia, ¿no? Una atmósfera, pues para una intro, que yo lo usaba para eso. Y aquí tiene pues otro temita bastante insulsete. Veis una paradita ahí porque se quitaba la base. Entraban las atmósferas esas de los pads, ¿no? Tema bastante soso y bastante hipnótico, ¿no? Y aquí tenemos otro disquito, que este me lo regaló un primo mío. Mi primo Víctor me regaló este disco. No es techno, era... Bueno, ahora lo vais a escuchar. No sé si era breakbeat o algo por el estilo. La verdad es que no pone Strictly Limited, Strictly Underground, pero no veo el producto por ningún lado. Made in England. Vamos a escucharlo, a ver, para que veáis lo que es. Veis, es como breakbeat o jungle, o sí, más bien jungle. Este disco era un clásico de la época. Yo la verdad es que lo he pinchado bastante, porque tengo también disquillos de breakbeat, porque en esa época también se pinchaba breakbeat. ¿Veis? Son temas muy de otro palo, ¿no? Era pues eso, como jungle, muy rabero. Con sonidillos que hoy en día casi se están usando, ¿no? Porque son sonidos, pues eso, raveros de la época. Tiene un montón de cortes, pero son bastante cortos. Este es el que yo solía poner, que era el más famosete del disco. Que tiene una buena vocal ahí para samplearla, ¿no? Para usarla en un tema actual. Me parece mucho
Se parece mucho a Prodigy, ¿no? Lo que hacía en la época, que es lo que se llevaba pues en esos años, el año 96, 95. Tengo un montón, pero quiero enseñaros para este primer vídeo, que fueron los más icónicos, los que compró mi primo en sus comienzos y con los que yo aprendí a pinchar. Vamos a ver si encuentro con el que yo me ponía para practicar, ¿no? Era un doble del sello Cinewave New York. Y bueno, este disco lo he requete reventado, pues ya os digo, porque con este disco es con el que yo empecé a pinchar, empecé a aprender a pinchar, porque ahora lo vais a entender. Este no era, por esta cara, que era en 45, si no recuerdo mal. Y ahora vais a entender por qué aprendí yo a pinchar con este disco. Como podéis escuchar, empieza con un kick a seca, una reverb en el kick y ya está. Entonces para empezar a pinchar era ideal, ¿no? Era súper simple porque no tenías muchos sonidos. Podías ponerte en un plato un tema y en el otro el kick. Aparte que yo cuando empecé a pinchar siempre mezclábamos los mismos discos, porque como tampoco teníamos muchos, teníamos a lo mejor al principio 5 o 6, pues con los 5 o 6 era una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces ya distinguía qué sonido había en un disco y qué sonido había en otro, y más o menos el oído se te iba haciendo. Entonces con este disco es muy icónico por eso, porque con este es con el que yo empecé a aprender a pinchar, ¿no? Bueno, el tema en sí va avanzando, entra el synth este de Tenana, que era un sonido muy característico. La verdad es que era un buen tema para ser digamos minimalista. Hay que entrar un cajeteo de la época de, bueno, supongo que lo harían con la TR-909. Aparte el tema era bastante largo y entonces te daba mucho juego, ¿no? Para mezclarlo, porque como se tiraba mucho tiempo podías ir mezclándolo, se te iba, me lo volvía a mezclar y así todo el rato, ¿no? Por la otra cara, ¿ves que había? Bueno, por esta cara había un tema como tipo ambient, que también lo pinchábamos por poner otros temas, pero tampoco nos gustaba mucho ese tema. Y este, bueno, también lo poníamos, que era un poco insulsete. Bueno, estáis viendo las producciones del momento, ¿no? Era todo máquina, ¿no? La TR ahí, pues, cajeteo, un hi-hat, un ride de vez en cuando y algún sinte, ¿no? Y un kick, era algo bastante simple. Bueno, pasamos al siguiente. Este era otro disco que también lo he requete puesto. Un Tresor 106 de Advent. Son sketches, se llamaba. Que de Advent en la época estaba muy on fire, ¿no? Techno muy contundente. Bastante guapo, la verdad, para la época. Pero si os fijáis, la construcción de los temas en esa época era más o menos todos similares, ¿no? Porque estos tenían las mismas máquinas. Los tenían la TR para hacer las bases, kick, snare o clap, hi-hat y ride y los tones. Y luego algún sinte, pues que entraba en algún momento del tema y poco más. No había ninguna filigrana, ¿no? Vaya, aquí tiene la línea de sinte. Ahí entra el ride. Aquí la parada, que lo que hace es que se quita, digamos, las percusiones. ¿Veis? Se quitaban las percusiones, ya era como la bajada. Y luego ya pues entra todo, entra con el ride y todo, como para darle pues, más subida, ¿no? Al tema. Una cosa que tenían estos productores es que no seguían los compases. No sé cómo lo hacían, pero ellos metían los sonidos cuando querían, no seguían ningún 4x4 ni nada por el estilo, y a la hora de pincharlos te volvían un poco loco porque hacían las paradas cuando ellos querían, hacían como contrarritmo y entraba el disco mal y te jodía la mezcla. En fin, eran unos productores bastante particulares, ¿no? Este era otro tema bastante mítico de la época, ¿no? Un rollo minimalista.
los más antiguos, si los conoceréis, todos estos discos. Y ahora pasamos al sello Skin. Aquí lo estáis viendo. Skin, que era un sello pues de breakbeat de la época, que como sabéis pues aquí en Andalucía lo que primaba era el breakbeat, aunque también había techno, como podéis ver, había un poco de todo, pero lo que más sonaba o lo que más se reconocía fuera era como que Andalucía era breakbeat, pero también había techno, ¿no? Y bueno, este sello era muy top en ese estilo. Y este pues también es un tema clásico que creo que se escuchaba o fue banda sonora de algún videojuego, no sé si fue Wipeout o alguno de estos de PlayStation, pues no sé si fue PlayStation 1, no me acuerdo, la verdad. Pero creo recordar que era de una banda sonora de un videojuego o del FIFA o de algo de eso. El tema es súper lento. A mí la verdad es que me gusta por eso, porque también le tengo mucho cariño, porque me recuerda pues a la época, pues a la época que yo empecé a pinchar. Y todo esto lo mezclábamos, pues como teníamos también más discos de breakbeat, lo mezclamos unos con otros. Y también mezclábamos breakbeat con techno. Al principio, cuando no sabíamos nada, era como que pensabas que el breakbeat no se podía mezclar con el techno, ¿no? Era como el desconocimiento, ¿no? Era como, eso era un rollo y lo otro era otro y no podías mezclarlo, ¿no? Pero ya cuando aprendes a pinchar, ves que puedes mezclar cualquier cosa con cualquier cosa, no porque tenga una base de breakbeat no lo podías mezclar con techno, era un poco absurdo. ¿Veis? Tiene temas un poco extraños para la época, ¿no? Pero bueno, era también lo que sonaba en esa época del breakbeat. Y aquí tenemos otro clasicazo del momento, que este grupo la verdad es que vino a Granada como 500 millones de veces. Bueno, quizás fueron de los primeros artistas extranjeros que venían a Granada y hacían directos, si no recuerdo mal. Y era un grupo pues muy famoso. Se llamaba Thursday Club, era Rennie Pilgrim el productor. Vamos a escucharlo. Este sí que era un clasicazo, vamos, puesto hasta la saciedad. Supongo que ya lo reconoceréis, ¿no? Bueno, disco a 45, ocupaba toda la cara. Y por la cara opuesta había como parecían versiones, ¿no? Pero no sé si eran temas originales. Pero como todos usaban el acidete ese, ¿no? El de la TV303. Sí, parece un remix porque tiene las mismas vocales del otro. Típico sonidillo también de la época, el tum 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 tum. La verdad es que estos temas molaba mucho mezclarlos, los discos de breakbeat. Bueno, y ahora pasamos a un rollo un poco más techno, ¿no? Creo que este era un poco después, ¿no? De esos disquillos. Era del año 98 de Dynamic Tension Records, disco de Surgeon y Jane Raskin. Y este pues también sonaba pues, cada fin de semana en Industrial Copera y en todos sitios. Vamos, eran los discos que había en el momento, tampoco había muchos más. Esto era una intro ahí bastante paranoica, que no tenía ritmo, como veis. Solo era ahí como un tipo de arpegio. Y este era el tema en cuestión, ¿no? Que pues, lo pinchaba todo el mundo. Como podéis ver, bueno, rollo Surgeon y también rollo Jane Raskin. Pero muy oscurete, muy minimalista. Ahí iba progresando poco a poco. No tenía ningún tipo de cambios, ni de paradas, ni de nada.
La única parada que tenía era esta, que se quitaba las percusiones. Y ahí van entrando pues poco a poco, ¿no? Esos eran los temas techno de la época. Vamos a ver qué había por esta cara. Bueno, este tema también sonaba muchísimo. Es que este disco, las dos caras se pinchaban a tope. Que era este tema. Tenía aquí una paradita que hacía como un... Se quedaba el kick ahí seco, ¿no? Y esto era como la subida. Yo me acuerdo de escucharlo pues en Industria Copera, y cuando escuchaba esto ahí con vatios, esto sonaba increíble. Como podéis ver, eran producciones muy básicas, ¿no? Este también, también. Es que en verdad este disco, el primero no, porque era una intro, como he puesto, el ese que no tenía kick, pero los otros tres temas, o sea, es que los pinchabas todos. Este era un poco más alegre, ¿no? Ese corte. Y bueno, seguimos con el techno. Este ya era del año. Vamos a ver si lo pone por aquí. No lo va a poner, pero vamos, será del 97, 98. Monostres. Tracks de Marco Carola, que por aquí eran ya sus primeros temas, ¿no? Por los que ya se le empezó a ver la cabecilla asomando, ¿no? De quién es este productor. A ver, estos temas los pinchábamos, pero el tema guapo, el tema estrella, estaba en esta cara. Que este tema también era perfecto para aprender a pinchar, pues por lo mismo que el otro que he puesto, el Cinewave, porque empezaba con un kick seco, ¿no? Con reverb, ahí pum, pum, pum. Y luego ya iban introduciéndose los otros elementos, pero el primer trocito del tema era el bombo seco, y para aprender a pinchar este con el otro eran perfectos, ¿no? Ahí era un kick ahí con un hi-hat. Ahí ya entraba pues el sinte. Este tema era progresivo, ¿no? Iba cada vez subiendo más. La melodía esa cada vez se iba abriendo, iba creando más subidón. Y era un tema con bastante subidón para la época. Aquí entraba en una paradita, ¿no? Como veis, la paradita es que se quitaban unos pocos de elementos, no había paradas como hoy. ¿Veis? Ahí ya entraba como toda la mandanga. Claro, si lo comparas con las producciones de hoy en día, evidentemente pues eran producciones muy básicas, ¿no? La verdad es que ha cambiado mucho pues desde el año 90 y finales del 90 hasta hoy ha cambiado muchísimo la forma de producir y el sonido en las producciones. Y aquí tenemos también otro clásico. Vamos, otro clásico. Este era otro disco que también me he hinchado de reventarlo a ponerlo. A ver si encuentro el ángulo. Del sello Axis. Podéis ver aquí. También era de Jeff Miles, de Chicago, 1997. Aunque aquí en el disco, en el propio disco, no ponía quién era el productor, simplemente ponía el sello discográfico Axis, y luego pues los nombres de los temas, ¿no? Ponía The Fuzz, Loophole Mix y Getaway, y este pues Escenario y Switch Play, pero no ponía quién era el productor. Yo me acuerdo que nosotros nos acordábamos del sello, nosotros, venga, vamos a poner el Axis, ¿no? Y sacaba este y lo ponía, pero no sabías quién era el productor, ¿no? Sonido minimalista también de la época. Bueno, era todo lo que hacía Jan Mill, era pues eso, sonido muy minimalista. Segundo corte, más seco, muy lineal, era casi todo el track así, no había más elementos, y el sinte tampoco es que se moviera mucho, estaba ahí casi estático desde principio a fin. Y aquí tenemos otro track. Este pues era lo mismo, era un kick ahí con un hi-hat por detrás, y la melodía esa que subía y bajaba a lo largo del tema, poco más.
¿Veis? Se escondía y luego se abría. Bastante básico. Y este tema, pues eso, con una melodía muy Just Miles, ¿no? Quizá un poco desagradable esa melodía, ¿no? A mí no me gustaba mucho ese tema. Y algunos reconoceréis el próximo disco solo por la funda. No tenía nada escrito. Yo le puse aquí delante, como podéis ver ahí. Yo en esa época me llamaba Demo León, era mi nombre de DJ, y le puse ahí la portada del disco Richie Hawtin minus Orange, ¿no? Para reconocerlo. Pero bueno, este disco nada más con ver ya la carátula ya se sabía que era de Richie Hawtin, ¿no? Y también era un clásico. Vamos, es. En su momento no era ningún clásico. Típicos temillas de minus Orange. Y los sonidillos ahí. Temazo, la verdad. Temazo. Y la otra cara. Este quizás era el más agresivo de los temas, ¿no? El otro, bueno, estaba guay, era como un poco quizás guasón, ¿no? Con los sonidillos que entraba, pero este ya era más seriote, más cañero. Y este tema sí que es verdad que, vamos, yo lo he reventado en todos los sitios que lo he puesto. A día de hoy se sigue poniendo. Clasicazo, ¿no? Y bueno, aquí otro temilla, ¿no? Un poco más guasón con el sonido ese tururu, tururu, tururu. Parece como un poco cómico, ¿no? Bueno, y aquí vamos con el último disquillo de hoy. Lo podéis ver. Cat Moda. Algunos ya sabréis de quién es, ¿no? Viendo simplemente la galleta Purpose Maker y las manos así ya se sabe de quién es. Just Miles también. Este también era otro discazo del 97. Otro temazo super funky. Este ya no era el rollete que os he puesto antes de Just Miles, más tétrico, más soso, ¿no? Más minimalista. Este ya tenía un rollo más funkilón, más alegre, más bailongo. Y bueno, aquí ya está el tema clásico. O sea, esto sí que es un clásico entre los clásicos, ¿no? Que yo recuerdo cuando nosotros lo pinchábamos o cuando lo compramos, realmente no nos parecía nada del otro mundo. Lo que pasa es que la música, conforme la iba escuchando en sitios y digamos, la fama del tema iba creciendo, pues al final el tema se hizo un clásico. Pero yo recuerdo que en el momento nosotros lo pinchamos y tampoco nos parecía nada del otro mundo. Tenía algo particular que era la melodía, ¿no? La melodía enganchaba, ¿no? Desde la primera vez que lo escuchaba era como algo diferente a lo que había, porque ya estáis viendo que lo que había en la época era un rollo muy lineal, muy minimalista. No era tan funky como Jeff Miles empezó a meter en sus temas, ¿no? Entonces este disco en cuestión, o sea, este tema en cuestión fue como una revolución, ¿no? Porque era dentro del rollo de la amalgama que había de techno en esa época. Pues esto era como un toque de frescura, ¿no? Simplemente ya entrando la primera melodía, los primeros acordes ya te daba como buen rollo, ¿no? Y bueno, aquí el clásico tun turun tun tun turun tun, que mucha gente lo conoce este tema lo conoce como el Dindo Lindo, o le ponen otro tipo de nombres, no me acuerdo cómo lo llaman, pero yo sé que muchas veces que he ido a pinchar norte me han dicho el tema de no sé qué y le llamaban de una forma que aquí en el sur no se le conocía por ese nombre. Directamente se le conocía por el nombre del track, que era The Bells, pero la gente le llamaba Nino Nino, o no me acuerdo cómo le llamaba. Si alguien sabe el nombre, que lo ponga ahí abajo en comentarios. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, la primera tiradita de discos. Solo he enseñado unos cuantos, tengo un montón. O sea, aquí tenía ya un montón, pero si no el vídeo se va a hacer eterno. Entonces quiero hacer un primer vídeo para ver si os gusta, pues, este tipo de formato. Si os gusta y lo apoyáis y tal, pues haré más. Si no, pues solo haré este vídeo. Así que nada, que si te ha gustado, si tienes estos discos, si lo has escuchado, si eres más viejo como yo, si eres más nuevo y no los conoces, pues y quieres comentar algo abajo en la caja de comentarios, pues ya sabes, está abierta para sugerencias o todo lo que se ocurra.
Así que nada, sus colegas, que espero que te haya gustado el vídeo, que le des muchos likes, que lo compartas con tus sus colegas y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.